Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, bien, darles el agradecimiento por estar aquí en esta jueves de psicología, que hoy hemos concentrado un poquito más como en la psicología jurídica. Agradecerle a la profe Ana Carolina, por ahí también vi a la profe Gloria y a todo el equipo de ellos. Qué más, qué honor que tener a nuestros propios docentes aquí comentándonos, sabiendo que son expertos en el tema y qué bueno saber que ellos están con nosotros aquí. Ya nos han acompañado antes, hace un tiempito también nos hicieron otro aporte desde su semillero y hoy para nosotros es muy grato tenerlos. Entonces, bajo ese pensamiento le doy la palabra a mi profe Janet como para que presente a la profe Ana Carolina, insistiendo en el agradecimiento. Muy buena tarde a todos. Damos la bienvenida a este espacio, Estrategia Jueves de Psicología. Hoy tenemos la oportunidad de profundizar un poco en el tema de gran importancia que es el rol del psicólogo en el contexto de la psicología jurídica y forense. Entendiendo que la psicología jurídica y forense es un campo que integra conocimientos y técnicas de la psicología aplicados en el ámbito legal y judicial, los psicólogos que trabajan en esta área juegan un papel muy crucial en la evaluación de testigos, víctimas y acusados, en la elaboración de perfiles criminales y en la asistencia de jueces y abogados para comprender mejor el comportamiento humano en el contexto de los procesos judiciales. Durante esta jornada exploraremos esa importante temática y para abordarla tenemos la presencia de nuestra primera ponente que desarrollará la temática El rol del psicólogo en psicología jurídica y sus campos, la doctora Ana Carolina Torres Gómez, psicóloga egresada de la Universidad Antonio Nariño, especialista en psicología jurídica en la Universidad Católica de Colombia, magíster en criminología y victimología de la ESPOL, docente e investigadora científica en temas de violencia de género, feminicidio, docente universitaria y que también nos dará a conocer un poco acerca del semillero de investigación psicología jurídica. En el caso de alguna pregunta o duda, la pueden plasmar en el chat con nuestros docentes y pues también la ponente dará respuesta a cada uno de ellos. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los asistentes por su interés y participación, a nuestros ponentes por su disposición a compartir su conocimiento y al equipo organizador por hacer posible este evento. Sin más preámbulo, le damos inicio a nuestra primera presentación. Muy buenas tardes para todos. Como bien el día de hoy, un campo que quiero que ustedes conozcan como estudiantes en formación de psicología es el campo de la psicología jurídica y los subcampos de aplicación que tiene este área de aplicación. Iniciamos con ese derrotero de reflexionando ando, es decir, desde el mismo estudio de la psicología del comportamiento del ser humano, sea el contexto donde ustedes se involucren, sea comunitario, sea organizacional, educativo, jurídico, eh, estos campos siempre va a haber una trascendencia y una transversalidad que se va a trabajar la parte normativa y jurídica en todos estos contextos. Entonces, ¿qué mejor de este campo de especialización que la psicología jurídica, donde nos permite abrir un poco más ese panorama y comprender de qué trata este campo? Vamos a evidenciar los subcampos de aplicación, así como la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y tiene esas subespecializaciones que les acabo de mencionar. También la psicología jurídica tiene unos subcampos de aplicación que profundizaremos a lo largo de esta ponencia. Igualmente las funciones que tiene el psicólogo en cada uno de estos campos y la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales y ese eje ético que es transversal de todos los campos. Entonces, recordando un poco los que nos mencionaba la docente Janet, el campo de la psicología jurídica es esa disciplina y ese subcampo de especialización que trabaja todos esos principios éticos, metodológicos y permite de alguna forma describir, explicar y predecir e intervenir el comportamiento humano en esos escenarios judiciales y que nos permite de alguna forma en este campo del contexto jurídico evidenciar desde los diferentes subcampos de aplicación cuál es el rol de ese psicólogo en psicología del testimonio, en psicología de penitenciaria, en victimología, en la criminología y en Morales nos da una definición muy clara que este subcampo
aparte de describir y explicar ese comportamiento, se enfoca en esos contextos judiciales. ¿Cuáles son esos subcampos de aplicación donde está inmerso el psicólogo jurídico? Las voy a mencionar muy brevemente, pero poco a poco vamos entrando en detalle y en profundización en cada una de ellas. La primera es la psicología forense. Es un campo que desde a nivel iberoamericano y a nivel inclusive de Colombia es el que mayor fuerza ha tenido. Desde los inicios de la psicología jurídica en Colombia, la psicología jurídica llegó a través de la Universidad Nacional hace 20 años atrás. Entonces se creó la primera pregrado de psicología jurídica en cuanto a la especialización. Posteriormente la Universidad Católica, Universidad Santo Tomás, hoy en día la Universidad Conrad Lorenz y la Universidad de Santander y otras universidades a nivel departamentales también tienen esta especialización. Pero un campo que ha cogido mucha fuerza a lo largo de la historia de la psicología jurídica es el campo forense. Más adelante veremos por qué. Está la psicología del testimonio, la psicología de la mediación y la conciliación, la psicología victimal o en la psicología de la victimización, la psicología criminológica y la psicología policial. Entonces, entrando en contexto, la psicología forense, perdón que iba a mover acá y moví fue la presentación, la psicología forense, como su nombre lo indica, la palabra forense viene de ese contexto donde antiguamente, en antigua Grecia y en España, todos estos juicios, cuando las personas cometían, entre comillas, delitos, porque más adelante se tipificó esa palabra, o sancionaban a las personas por cometer alguna infracción como el robar o matar a otra persona, se hacía en plaza pública y se ponía en un foro, es decir, se exponía allí a la persona y se juzgaba. De allí viene la palabra de forense, para que lo tengan muy presente. Este campo en la psicología jurídica eh, es muy importante porque allí se hace una evaluación psicológica de la víctima, del victimario, y se hace un ejercicio riguroso para hacer un ejercicio probatorio para que el juez tenga esos elementos suficientes para tomar una decisión. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nosotros como psicólogos forenses damos todos esos elementos probatorios desde una rigurosidad a través de aplicación de unas pruebas, a través de una evaluación muy rigurosa, de aplicación de unas entrevistas forenses, y no es un ejercicio al azar, sino es un proceso riguroso, paso a paso, donde le permite al psicólogo tener esos elementos para poder tener esa cientificidad y esa validez ante el ejercicio profesional del campo jurídico. ¿Cuáles son esas áreas que son importantes dentro de la psicología? Y como les decía, la base principal de la psicología forense es hacer esa evaluación psicológica y es el eje central del campo. Algo muy importante que no se debe entrar a confundir es que una cosa es la evaluación psicológica forense que hace el psicólogo jurídica y otra es muy diferente la evaluación clínica que hace el psicólogo en esa área que es de especialización como la psicología clínica, que son dos cosas totalmente diferentes. Y ya más adelante entenderán por qué. Dentro de la psicología jurídica, primero que todo, nosotros nos damos a solicitud de una autoridad competente. En este caso puede ser la fiscalía, nosotros podemos estar en defensa de la víctima o en la contraparte y a través de esa solicitud que nos hace una entidad, un operador de justicia, nosotros empezamos a hacer una evaluación psicológica para poder tener una información muy veraz y especializada y que las apreciaciones no sean solamente por ese juicio que diga yo creo, yo pienso. No, allí se debe hacer una apreciación basada en la evidencia, emitiendo conceptos científicos y realmente avalados por la ciencia. Ese medio probatorio permite tomar decisiones judiciales al juez. Es importante tener en cuenta que esa evaluación, ejemplo, en un caso de abuso sexual, donde nosotros estamos en defensa de ese menor, se tenga todas esas
eventos probatorios como entrevistas de cómo fueron los hechos, se tenga en cuenta el informe de medicina legal, se tenga en cuenta entrevistas a los implicados, en este caso primero que todo al menor, y este ejercicio debe ser muy cuidadoso y ético cuando el psicólogo jurídico entra a hacer esos procesos de intervención, sobre todo cuando se hace evaluaciones psicológicas en menores en casos de abuso sexual. ¿Qué sucede? Que cuando hay casos de abuso sexual, el nuevo sistema de justicia manifiesta que solamente se debe hacer una entrevista al menor o a la niña, al niño que ha sido presuntamente abusado para evitar esos procesos de victimización secundaria. Es decir, que el niño tenga que estar contando los hechos una y otra y otra y otra y otra vez a otros operadores de justicia y no propiamente a la persona principal que hace esa evaluación psicológica del menor, porque desde ahí ya se está revictimizando a la víctima porque cada vez que él comenta los hechos a una persona y a otro, inclusive se pueden ir sesgando esos testimonios y no se va viendo la veracidad del mismo y no se debe caer en esa inadecuada praxis. Entonces, dentro de ese Profe, qué rol, pena. ¿Es posible ponerla en modo presentación para tener mejor visibilidad de la presentación? Por claro, favor. profe, me comentan si ya la ven mejor. Ya, muchísimas gracias. Qué pena. En ese proceso de evaluación y de rol principal del psicólogo forense es hacer la evaluación psicológica forense, como les decía, víctimas o a los actores que están implicados en ese proceso penal. Hacer la sustentación en juicio oral, porque por nuestro nuevo sistema oral acusatorio, todo informe pericial que se hace ante el juez, los fiscales y en un foro donde se hace una controversia y se dan los elementos probatorios de usted como psicólogo. Usted entra a ser un testigo experto, porque recordemos que el juez no tiene los elementos probatorios claros y nosotros como profesionales en psicología entramos a debatir, seguimos con el mismo ejemplo del caso de abuso sexual, entonces entramos a dar el informe pericial frente a cómo fueron los hechos, cuáles son los daños psicológicos que sufrió esta víctima, porque nosotros estudiamos el comportamiento humano de las personas y en este caso de las afectaciones que tuvo la menor o el menor en este hecho de presunto abuso sexual. Y entramos a ser como testigos expertos, a dar toda la información y asesorar, en este caso también podemos asesorar al fiscal que está apoyando también este proceso de abuso sexual, porque ellos son abogados. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos apoyar? Manifestándole el tipo de preguntas que pueden hacer, el tipo de preguntas que no se deben realizar para evitar esos procesos de victimización y entramos a apoyar a esos procesos en todo el proceso en los operadores de justicia. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque con base en toda esta información que nosotros suministremos sobre el caso, ejemplo, en el mismo caso de abuso sexual, quien toma la decisión claramente es el juez, nunca el psicólogo. Nosotros no podemos ser juez ni parte, simplemente damos nuestro concepto pericial y quien toma la decisión de acuerdo a todas las información que se requiere es el juez, para que lo tengan muy presente. Otro campo de aplicación es la psicología del testimonio. Como bien lo dice la palabra, el testimonio de esta especialidad denota cómo ese menor manifestó los hechos. Y desde allí existe unas pruebas y unos elementos y herramientas para verificar la exactitud y veracidad de ese testimonio. Bien sabemos que lo primero que se debe tener en cuenta es que cuando hay un caso de presunto abuso sexual, siempre hay un proceso de credibilidad hacia el menor. Entonces, existen herramientas que permiten que el psicólogo
en este caso aplique esas herramientas y mire la consistencia, la veracidad, el lenguaje y todos los hechos para identificar claramente si el menor está diciendo la verdad o está inclusive inculcándole algunas eh, falsas memorias en esos reportes, porque ¿qué sucede? Que hoy en día, más que síndrome, hay un proceso que se llama alineación parental y encontramos que hay falsas denuncias de personas que, sobre todo cuando hay casos de divorcio o separación por parte de los padres, alguno es acusado por presunto abuso sexual. Entonces, en este caso, la psicología del testimonio puede entrar a hacer esa revisión de esos testimonios para identificar realmente si el testimonio es veraz, si es exacto o realmente hay unas falsas memorias o fue inculcado este relato para el niño que lo diga exactamente y se juzgue alguna de las partes, a veces o muchas veces el 90% a los padres para que se quite la patria potestad o se impida la visita de los menores. Entonces, la psicología del testimonio permite con estas herramientas identificar claramente esto. También la psicología del testimonio, pongo otro ejemplo, en casos de accidente de tránsito o indemnizaciones por conflicto armado. Hay personas que aumentan el testimonio y engrandecen por tener un beneficio económico. Entonces, también se entra a verificar ese testimonio. O puede ser lo contrario, si la persona tuvo un accidente de tránsito y no quiere manifestar abiertamente qué fue lo que pasó porque tiene miedo que la saquen del trabajo o sucede estas situaciones, minimiza esos impactos que ella sufrió en el accidente de tránsito y tampoco se puede identificar con veracidad ese testimonio real frente a los hechos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hasta el momento voy clara. Si tienen alguna inquietud, la profe Janet me informa. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la voy realizando en el momento. Claro que sí, mi profe, tenemos unas preguntitas aquí. Eh, Mónica dice, la prueba pericial en este caso puede ser a petición de la parte o de oficio por solicitud del juez. Generalmente puede ser por solicitud de un juez, pero si alguna de las partes quiere hacer ese proceso de prueba pericial, puede pagar un perito forense. Recordemos que en Colombia, quien regula el ejercicio profesional del psicólogo es el Colegio Colombiano de Psicólogos. Allí en el Colegio Colombiano de Psicólogos también está el campo de la psicología jurídica y ellos tienen precisamente de ese ejercicio hacer esos informes periciales. Entonces, si una persona de forma particular o privada quiere solicitar esos en realización de un informe pericial para tener más peso durante esos procesos de demanda que se establece, lo puede hacer. Juan Carlos Restrepo creo que tiene la mano levantada. Sí, Sí, profesora. señora. Ujú. Listo, Juan Carlos. Profesoras, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. En cuanto al testimonio de un menor de edad, ¿existen límites en ese campo? Porque un niño, pues se me ocurre, de 4 o 5 años, ¿qué tan veraz podría ser su relato frente a un abuso sexual? Exactamente, algo muy importante que se debe tener en cuenta es que la persona que hace ese proceso de evaluación del niño o la niña debe tener en cuenta el ciclo de vida y la edad en que está el niño, porque como les decía, solo se hace una entrevista y se hace a través de una cámara de GESEL. La cámara de GESEL es decir, donde está solamente el profesional y el niño y entra a hacer ese proceso de entrevista para que esta entrevista queda grabada y queda como prueba probatoria. Cuando el niño es, o sea, no tiene este lenguaje claro, porque hay situaciones donde se ha podido identificar que en el solo hecho, un ejemplo de que el papá está engañando a la menor de edad
y sea muy pequeñita y eso ya la mamá coloca la denuncia que porque hubo este tipo de casos, pero cuando se hace la entrevista como tal, no se debe verificar no solamente la entrevista, sino todos los hechos alrededor de esto, la denuncia, las entrevistas, no solamente inicialmente al menor, pero se debe tener en cuenta cuando se hace ese proceso de evaluación la edad en que tiene el niño. Hoy en día, y se ha cuestionado un poco el uso de figuras de muñecos para precisamente hacer este tipo de evaluaciones, porque cada sistema familiar tiene una dinámica totalmente diferente, e inclusive por eso la importancia de cuando se hace o se crían los niños en esas pautas de crianza sea muy claro frente al lenguaje en las partes de su cuerpo, porque a veces cosas tan sencillas como la colombina o cosas así que le denuncian los padres y resulta que ellos lo llaman como la vagina. A veces en esos falsos testimonios se entra a verificar que realmente dentro de ese proceso de investigación fue una mala comunicación y se entra a verificar tanto con el padre o con el grupo familiar para verificar ese tipo de cosas. Pero Juan Carlos, sí, es importante que la persona que haga la entrevista forense del niño sea experta y especializada en el menor porque tiene las técnicas y la capacidad para poder identificar, además que ese testimonio se debe tener en cuenta que hay unos instrumentos para poder verificar si el niño está aumentando, está agrandando ese tipo de testimonio y poder verificar si es veraz o es implantado por alguno de los padres. No sé si te Aleja, resolví la duda, Juan Carlos. No, excelente, profe. Es decir, espero que haya sido también una pregunta oportuna y válida en este momento, ¿no? Obvio, pero me encantó. Sí, en, sí. en el Y chat, sobre todo porque hoy en día se tiene en cuenta que inclusive en algunos departamentos se tenía como, así como se tiene unas organizaciones criminales, habían unos fiscales que estaban de forma inadecuada haciendo unas malas praxis y estaban de alguna forma juzgando a padres que en esa alineación parental claramente no se investigó y se estaban juzgando a esos padres y eso es terrible. Cada uno sabemos que las consecuencias de separar a los hijos de su padre es difícil tanto para los niños como para los mismos padres. Y a veces cuando hay esos conflictos entre pareja, se quieren utilizar a los menores a favor del uno o a favor del otro, y ahí eso es inadecuado. Entonces es por eso que se debe tener muchísimo cuidado en ese tipo de situaciones. Y el profesional debe tener la experticia y el profesionalismo cuando realiza la entrevista para evitar en esas malas praxis o profesionales que se prestan adecuadamente para hacer esas malas praxis y estar a favor de una de las partes, porque eso también se puede presentar. Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, gracias. en el chat, Gloria Torres nos indica, por ejemplo, el protocolo SATAM se usaba, pero según investigaciones se ha descartado o se van creando otros nuevos, incluso por países. En España existe un avance importante y en Colombia falta investigación en ese tema y estamos un poco relegados y solemos emplear lo traído de otro país, por ejemplo, México. Sí, efectivamente, desafortunadamente en el área jurídica en Colombia el campo es nuevo y nos apoyamos de instrumentos o protocolos de otros países que no tenemos en cuenta nuestro contexto colombiano, la validez de nuestra población colombiana a nivel cultural, político, de todos los marcos, es muy diferente a otros países. Entonces, una universidad que está haciendo gran esfuerzo en validar esos instrumentos e inclusive crear en la Universidad de Santo Tomás, la Conrad Lorenz, la nacional. Ojalá a futuro nosotros también apoyemos desde dentro de este ejercicio hacer la aplicabilidad en estos contextos, porque sabemos que eso sesga inclusive la evaluación psicológica, porque el instrumento que se aplica es de otra población y a veces los resultados que arrojan no son los esperados. Otro campo de aplicación, no sé, profe Janet, si hay otra pregunta. Natalia Maya tiene levantada la mano, profe. Sí, Natalia, te escuchamos. No te escuchamos.
O si no tienes audio, nos puedes escribir la pregunta. Profe Janet, si hay otra inquietud o algo, sigo avanzando. No tenemos en este momento más interrogantes. Si quiere, podemos continuar, profe. Listo, otro campo importante en la psicología de la mediación y la conciliación. Sabemos que dentro de todo contexto, sea social, sea de pareja, sea laboral, siempre hay conflictos. Y para que haya un conflicto debe haber dos partes. Y en ese caso, el psicólogo jurídico entra a hacer ese rol de mediador. Tengamos en cuenta que una cosa es el mediador y otra es la conciliación. El mediador es donde las partes entran a exponer su situación frente al conflicto y el psicólogo jurídico mediador entra a escuchar esas partes y a dar unos lineamientos en ese proceso de mediación, pero nunca es quien toma la decisión frente a los resultados de ese proceso de mediación. ¿Cuál es la diferencia de la conciliación? Que la conciliación netamente la hace un abogado. El psicólogo puede estar allí como mediador, pero ya se hace un documento público donde se hace un proceso de conciliación, ejemplo, en las comisarías de familia, cuando hay un proceso de reglamentación de cuota alimentaria. Allí hay un equipo psicosocial. ¿Cuál es ese equipo psicosocial? Está el psicólogo, está la trabajadora social y está el defensor de familia. Entonces allí es donde se indaga a las partes, la cuota que se va a establecer, pero quien toma y hace ese proceso de conciliación es el abogado, porque ella entra a un proceso de conciliación y ya tiene un proceso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que es importante dentro de este proceso de mediación, que es un campo muy importante y poco explorado en el campo jurídico. Actualmente en la Cámara de Comercio existen expertos en mediación. Recuerden que en el marco del COVID-19 en el año 2020 muchas empresas quebraron en restaurantes, muchas situaciones tuvimos que vivenciar frente a lo que pasó frente al COVID. En estas situaciones se hubo muchos procesos de mediación porque hubo empresas que quebraron y que los empleados o los jefes de estas empresas no tenían cómo conciliar o cuadrar esos pagos de esos empleados o tenían muchas deudas con otros terceros, y es ahí donde entra ese rol del psicólogo mediador para definir las partes. Se escuchan las dos partes, se llegan a acuerdos y se hace un acta de mediación donde se firman las partes al cumplimiento de lo mismo. Un ejemplo tan sencillo como ustedes viven en un conjunto residencial y resulta que el vecino todas las noches llega y prende el equipo a todo volumen, o la vecina que tiene la mascota y no la saca frecuentemente y el perro ladra y ladra y ustedes como vecino, eso es molesto. Entonces hay un comité de convivencia donde ustedes pasan. Allí el psicólogo también puede llegar a ser parte de esa mediación para escuchar a las partes, llegar a acuerdos y que definitivamente se logre mediar y solucionar el problema. Sí, Jimmy, te escuchamos, Jimmy. Señora tutora, muy buenas tardes. Buenas ¿Me tardes, Jimmy. escuchan? Sí, señor, te escuchamos claro y perfecto. Bueno, ya tocando el tema de psicólogo de mediación, me imagino que él debe tener unos conocimientos integrales referente a la norma o puede ser también una persona con conocimientos en derecho. Gracias. Pues netamente no tiene que ser abogado el psicólogo cuando entra a hacer procesos de mediación, porque como les digo, en los procesos de mediación, el psicólogo entra a escuchar a las partes, a hacer unas preguntas orientadoras para que ellos mismos vayan buscando la solución y eso. Pero sí es importante que tenga en cuenta la norma, porque hay procesos de arbitramiento, hay procesos de mediación, hay procesos de justicia restaurativa y cada uno de ellos tiene un proceso normativo. Entonces sí es importante que se conozca cuando uno entra a hacer ese proceso de mediación, por decir en las cámaras de comercio, hay una normatividad y se dice qué cosas se pueden mediar y qué cosas no. Ejemplo, cuando inicia un proceso de
violencia, tengamos en cuenta que la violencia intrafamiliar anteriormente en el Código Penal era querellable y conciliable. Es decir, que la persona, las parejas podía ir ante un juez y buscar ese proceso de mediación y conciliación, pero actualmente la violencia intrafamiliar es un delito, es decir, que no es conciliable. Ya entra un proceso penal y desde el momento en que la mujer instaura la denuncia, inicia un proceso penal para ese agresor. ¿Te quedó claro, Jimmy? ¿Cómo lo va, doctora? Muchas gracias. Bueno, entonces, no sé, Janet, si hay otra pregunta o continuamos. Sí, hay una pregunta que dice, profe, ¿qué pasa con en una comisaría de familia solo entrevista al psicólogo y él toma la decisión como cuota de alimentos o protección? Es importante que cuando se toma esa decisión, la persona quien está generalmente está allí, el demandado y el demandante. Entonces, son ellos los que llegan a dar la propuesta que tienen frente a la cuota alimentaria. Un ejemplo, la psicóloga entra a mediar porque hay una cuota que establece el Estado mínima para los menores de acuerdo al número de hijos, teniendo en cuenta si la persona tiene un trabajo. Son muchos factores que se tienen en cuenta allí. Pero la psicóloga entra a ser mediadora. Y ya definitivamente cuando no se concreta, porque de pronto la pareja no se pudo poner de acuerdo y eso, ya en conclusión, si es la entidad o la comisaría de familia quien establece una cuota, pero teniendo en cuenta las bases que dio cada uno de ellos, porque hay momentos, o sabemos que en esos procesos de conciliación y eso entran en juegos, en conflictos personales, conflictos de pareja, y no es solo esos procesos de mediación, sino que una comisaría de familia le entran procesos frecuentemente. Entonces, para que no se extiendan en el tiempo y eso, el profesional debe ser diligente y concretar ese tipo de cosas, pero siempre y cuando teniendo la información de las partes y no ir a instaurar ella una cuota alimentaria por decisión o propia, porque por eso debe tener esos elementos probatorios de cuánto puede establecer el señor. No sé si hay más preguntas al respecto. No, mi profe, no hay más preguntas. Podemos Gracias. continuar. Gracias. Ahora vamos con el psicólogo criminológico o anteriormente se llamaba de conducta criminal. Ese es un término que ya se devalúa un poco porque toda persona, independientemente de que cometa una conducta, hay unos factores psicosociales que influyen por qué esa persona cometió ese delito y de hecho no se le puede decir criminal. Entonces ya el término criminal se ha ido cambiando y se ha manifestado por el psicólogo criminológico y es allí donde se estudia la génesis del por qué ocurre el delito. Desde la criminología existen teorías que nos dan cuenta por qué surge el delito. Nos damos cuenta actualmente en Colombia que hay organizaciones criminales y la misma policía ha desmantelado familias enteras donde por generación y generación han venido, por decir, el consumo de sustancias psicoactivas y el microtráfico. Entonces se pasó de los abuelos a los padres, así sucesivamente y se ha mantenido el negocio. Y allí desde la psicología criminológica existen teorías que nos permiten evidenciar por qué una persona comete el delito, cuáles son esos factores de personalidad, cuáles son esos factores predisponentes y desencadenantes que pueden hacer que una persona llegue a cometer un delito, como otras que por una situación o factores variables cometió un delito y fue a la cárcel, pero era la primera vez que hacía esa situación. Entonces, es tener en cuenta cómo de esos factores biológicos, genéticos, ambientales y sociales se influye para que una persona cometa un delito. Ejemplo, en los casos de menores de responsabilidad del sistema de responsabilidad penal, es decir, menores de 18 años que cometen hurtos, que cometen robos de celulares, inclusive se utilizan mucho a los menores de edad precisamente porque el proceso de judicialización es muy diferente, que lo vamos a ver más adelante, para que cometan delitos y a veces se utilizan o se instrumentalizan a los menores para utilizar ese tipo
de hechos precisamente porque el proceso de judicialización es diferente a la de un adulto. Frente a esta área, ¿tienen alguna pregunta? Tienen una pregunta que tiene que ver qué diferencia hay entre los factores ambientales y sociales. Mira, los factores sociales tienen que ver todo con lo que el ser humano de por sí es social. Se desarrolla en una familia, en una escuela, en una comunidad y todas esas creencias, todos estos valores se van a lo largo de la vida, la persona lo va instaurando. Ambientales es lo que tiene que ver, un ejemplo, si yo, desde la criminología precisamente nos explican cómo hay personas que a pesar de que tenían una familia disfuncional y que no se da buena fe por una persona, pero salió adelante frente a todas esas adversidades, nos damos cuenta y ahí es donde entran a estudiar los factores de personalidad, los factores psicológicos, los factores sociales y qué influyó en esta persona que realmente no cometiera un delito o todo lo contrario, como aquellos jóvenes que por influencia de algunos grupos sociales o influencia del grupo, un joven fue y robó unos cosas en un supermercado o cometió un delito por un reto que el grupo le manifestó el grupo de amigos que si él no cumplía ese reto no iba a ser parte de la pandilla o del grupo de amigos y iba a ser rechazado. Entonces ahí es más un factor ambiental. Y los sociales es lo que tiene que ver con propiamente con la relación y la interacción con los otros. Y el ambiental es lo que tiene que ver, decir, el estrato socioeconómico, el sector donde ellos viven, todo este tipo de situaciones. No sé si te queda más claro. ¿Hay alguna otra pregunta, Janet? No, profe, todavía no. Listo. Seguimos con el campo de la psicología victimal o procesos de victimización, que cómo hace que desde este campo algunas personas sean preclives a que tengan ese factor de vulnerabilidad y sean víctima de algunos delitos. Ejemplo, tenemos en cuenta y cada uno de nosotros hemos vivido situaciones donde nos han robado el celular o nos han hurtado alguna situación, entonces luego uno hace como el análisis y se vuelve atrás y dice, yo de pronto no tuve la precaución y saqué el celular en el Transmilenio y la ventana estaba abierta y me lo raparon por ahí. Entonces, a veces uno no es buen observador o como una persona iba caminando y pasó uno en una bicicleta y le llevó el celular. Entonces, como hay algunas condiciones o directamente el delincuente hace ese ejercicio de observación y de vulnerabilidad que tienen las personas y así como suceden cuando hay robos o cuando hay abusos o otras situaciones, marcan a las personas sí en buenas condiciones frágiles. Un ejemplo, una persona de tercera edad, los menores de edad que a veces o los jóvenes que están muy distraídos y son muy fáciles de raptarle los celulares. Entonces, como esos factores influyen para que la persona sea frágil y vulnerable frente a ciertos delitos. Aquí también desde la victimología, nosotros vamos a revisar todo lo que tiene que ver con víctimas, no solamente de hurto, sino de todos los tipos de delitos. Y en nuestro contexto colombiano tenemos que trabajar mucho con todo lo que es en el marco del conflicto armado. En el marco del conflicto armado hubo millones de víctimas y como aquellas víctimas de alguna forma tuvieron que esos daños psicológicos, esos daños inclusive no individuales, sino comunitarios, porque hubo comunidades enteras que tuvieron esa fracción y esos hechos victimizantes como desplazamiento, secuestro, abuso sexual, tortura. Todos estos hechos victimizantes han afectado a estas personas y el psicólogo victimal entra a hacer esa valoración del daño, entra a hacer esos análisis y como en Colombia se instauró a nivel de todas las instituciones del Estado unas acciones para apoyar a las víctimas. Pero
fue insuficiente y han sido insuficientes porque aquellas víctimas han tenido que sanar por ellas mismas, de alguna forma. Perdón. Tranquila, Entonces, profe. entonces de ese campo, el rol del psicólogo jurídico ha quedado corto en la campo victimal, porque son muchas las víctimas y poca la atención y la intervención que se ha hecho a nivel de Colombia en el apoyo a las víctimas del conflicto armado. En este caso, los sistemas de atención en salud mental son lejanos. Muchos de ellos tienen que hacer sus sanaciones a lo largo de sus procesos de sanación con la misma comunidad, y algunos líderes se han formado y se han capacitado en crear esas estrategias desde sus mismas comunidades para hacer ese proceso de sanación. No sé si acá hay preguntas. Profe, pues ya tocando un poquito el tema de que no existen muchos profesionales que tengan pues las competencias. ¿Qué le podemos decir a nuestros estudiantes o egresados que cuáles son esas competencias claves que se debe desarrollar un psicólogo para trabajar en el ámbito jurídico? Sí, a lo largo de cada campo iré explicando como cuáles son esas funciones que tiene el psicólogo en esa área para que ellos tengan un panorama y se vayan enmarcando a futuro cuando hagan su proceso de formación en cada uno de estos campos. Y cuando lleguen Perfecto. en sí al curso de psicología jurídica o en los otros campos. Vale, mientras descansa usted la garganta, les recuerdo a los participantes que pueden diligenciar la asistencia que está compartida en el chat y también pueden compartir sus preguntas al respecto. ¿Y cuáles son esas funciones del psicólogo victimal? Pues primero que todo, evaluación de esos daños y secuelas psicológicas, si sabemos que a veces lo tienen que hacer de forma particular porque a través del sistema de salud la atención es precaria por el volumen alto de víctimas que hay a nivel de Colombia. Evitar ese proceso de victimización precisamente en cualquier tipo de delitos, como les decía, en casos de abuso sexual, en caso de conflicto armado, que la persona tenga que ir y comunicarle, perdónenme la palabra, desde el mismo portero cuando entra a una institución o unidad de víctimas, que en su momento nosotros hicimos ese ejercicio y tenían que comentarle qué le había pasado al celador, luego a la señora la información, luego pasar de uno en uno, y cuando ya llega a la persona, lo mismo cuando suceden casos de violencia intrafamiliar, y dice, ay, pero otra vez usted que viene con el ojo morado, eso es que el esposo estaba tomado, eso perdónelo, eso tal cosa. Entran esos juzgamientos cuando se desconoce la situación de vulnerabilidad de las personas. Creo que hay un micrófono abierto. Sí, ya lo silencio, profe, gracias. Ya. Listo. Entonces es importante evitar todos esos procesos de victimización, es decir, que esté contando una y otra vez la persona los hechos, pues que cada vez que ellos comentan esos hechos, reviven esas situaciones, esa emoción, ese miedo y ese temor. Entonces no es adecuado para las víctimas. Tener un claro reconocimiento de procedimiento penal en el marco del conflicto armado. Sabemos que la ley 1448 es la ley que establece todo lo que tiene que ver con atención de víctimas del conflicto armado, y allí se establece cómo las instituciones del Estado, como salud, Ministerio de Salud, un ejemplo, cuando se hace un proceso en su momento yo realicé un apoyo cuando se creó el programa Raíces, y les hago una claridad, en el año 2006 hacia atrás se llamaba personas desplazadas del conflicto armado. A partir del conflicto de la ley 1448 se llama desplazamiento forzado, víctimas del desplazamiento forzado. Cambia la categoría. Y aparte de eso, cuando las personas tienen ese apoyo psicosocial, inicialmente ellas tienen que hacer una caracterización, es decir, deben registrarse ante la unidad de víctimas donde dice que la familia tal ha sido desplazada de tal municipio para poder recibir ese apoyo inicialmente de emergencia, que es alimentación, donde ellos deben quedar o les dan 3 meses de arriendo, mientras ellos se van estabilizando. Algunos se apuntan a unos proyectos productivos, y en ese ejercicio de caracterización nos dimos cuenta que en Bogotá
muchas familias llegaron a centrarse en zonas del sur de Bogotá y eran del mismo departamento. Ciudad del Sucre es una zona muy conocida en Bogotá donde hay muchas personas que se sentaron de muchos departamentos de Colombia y llegaban allí que porque un familiar, que porque un vecino y empezaban a recibir esas ayudas y nuevamente a restaurar su vida. Pero también dentro de ese sistema nos dimos cuenta que había personas que eran muy expertas y pedían auxilios en un lado, en otro, y se volvían expertas en ese sistema, y no, y esas ayudas las que las pedían era para beneficio propio y no ayudaban a los otros. O como también personas que por no quererse estigmatizar como víctima del conflicto armado, simplemente pasaron la página y restablecieron su vida en otra ciudad empezando de ceros. Entonces, como algunos líderes de estas personas que sufrieron esos hechos victimizantes, inclusive instauraron ONGs o apoyos para ayudar a sus mismas comunidades, y se hizo un acompañamiento psicosocial y apoyo. Entonces, es allí donde el psicólogo, desde sus procesos de práctica, puede hacer esos ejercicios de acompañamiento a las víctimas, de atención psicológica y crear esos programas de prevención y de atención. Y allí todos estos espacios los debe ganar el psicólogo. No solamente está el psicólogo, están otros equipos profesionales, está el sociólogo, está el antropólogo, entonces, pero es importante porque a veces nos damos cuenta que estos espacios los llenan inclusive personas que no son psicólogas y decimos, ¿y dónde está el psicólogo cuando puede hacer estos procesos para que se vayan formando una idea de la importancia de su rol en estos procesos de acompañamiento a personas víctimas del conflicto armado? No sé si hay preguntas hasta acá. Hay una pregunta de Luisa Camila, dice, buenas tardes. En un caso donde la persona que ha delinquido desde la adolescencia hasta su vida adulta y se encuentra privada de la libertad en un proceso de resocialización, ¿el caso debe ser atendido desde la psicología criminológica, penitenciaria o ambas? En este caso, que vamos a ver más adelante, la psicología penitenciaria, más desde la psicología penitenciaria. Investigativa desde el área criminológica, porque esta persona delinquió desde o empezó a delinquir desde su temprana edad y todo eso. Pero propiamente se podría decir que de las dos áreas, pero más desde la penitenciaria, teniendo en cuenta pues ya la de la persona privada de la libertad. Gracias, profe. Bueno, otro campo que es nuevo y que muchos de pronto de ustedes no conocen es el campo de la psicología de la policía. Sabemos que es un área que muy dinámica y que allí convergen la policía, el ejército y todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares de Colombia. Pero el rol que entra a ejercer el psicólogo en este campo es más desde todos los campos que ustedes han venido trabajando, como es el organizacional, porque allí el psicólogo entra a hacer procesos de selección, por decir, cuando entran las personas a prestar su servicio militar o requieren un cargo para una persona dentro de la policía, del ejército, y ellos deben cumplir unas características y un perfil específico. Entonces allí entra el psicólogo a hacer esos procesos de apoyo. En la formación y talleres de formación a los policías, ahorita por el Código de la Policía, a hacer todos esos procesos de conciliación, de mediación y de trabajo comunitario, de unas competencias ciudadanas que es importante que ellos tengan en cuenta porque ellos son los que se enfrentan día a día con el ciudadano de la calle. Entonces es importante que ellos se formen e inclusive dentro del ejercicio de formación que yo tuve, la maestría en criminología y victimología y la hice en la escuela de la policía. Y un orgullo importante que de pronto muchos desconocen es que Colombia profesionaliza a nuestros policías. Ellos se van a medida que quieran ir formándose en esa carrera, se pueden ir profesionalizando, a diferencia de otros países como México o otros países que realmente cualquier persona se puede presentar como policía y ustedes saben que eso no es adecuado para la comunidad porque tienen en cuenta que hay unas condiciones éticas, morales y unos principios que realmente no tienen esa validez y veracidad cuando una persona está formada y capacitada
en ética, en formación psicológica, en la normatividad que ellos deben regir y en el trato con otras personas. Inclusive nosotros formamos a policías de otros países precisamente por la formación y buen ejercicio que se ha desempeñado. A veces se desconoce ese rol porque como en todo hay personas que no adecuadamente no asumen su rol dentro de la institución y caen en adecuadas praxis inadecuadas en corrupción o cosas así, pero nuestra policía está formada que se centra en esta parte, como les decía, en los procesos de selección y ese proceso de selección lo hacen a través de una aplicación de pruebas psicotécnicas, a través de unas entrevistas y teniendo en cuenta el perfil que se requiere en las Fuerzas Armadas. Recordemos que las personas que ingresan allí, sobre todo los que tienen unos cargos altos para dirigir a otras personas, deben tener unos roles específicos de eh, capacidad de trabajo en equipo, esa capacidad de liderazgo, de asumir ese rol, de poder dirigirse hacia los otros y tener unas normas y éticas principales, entonces de tener un carácter fuerte. Y es importante tener en cuenta que allí se trabajan todas esas áreas teniendo en cuenta esos factores de personalidad. Inclusive se han hecho estudios referentes que en el marco del conflicto armado y en una época donde en Colombia hubo mucho secuestro, una de del grupo más afectado era en nuestra policía y el ejército porque estaban sufriendo de estrés postraumático debido a toda la situación que ellos vivieron frente a estas situaciones de conflicto. Muchos de ellos fueron secuestrados, torturados, entonces, se hace también un proceso de acompañamiento clínico a las personas. Sabemos que cuando las personas fueron liberadas, ellos ingresan a un proceso de tratamiento psicológico y también su familia para poder hacer ese proceso de adaptación, ejemplo, frente a un secuestro. Recordemos que cuando secuestraron al grupo de donde estaba Ingrid Betancourt y eso, cuando a ellos los lograron liberar, muchos de ellos ni sabían que se estaba utilizando el celular, hubo muchos conflictos de pareja, divorcios y todo ese proceso de transición que se vive frente a un secuestro, ahí entra el psicólogo a hacer ese acompañamiento desde esas áreas, desde la parte clínica, desde la parte jurídica, hacer ese acompañamiento, desde la parte social, familiar, y ahí entrarían todos esos campos. ¿A esta fecha hay alguna pregunta? No hay una pregunta, pero la profe Gloria dice, tanto los factores ambientales como los sociales precipitan comportamientos que atentan contra los demás o mantienen comportamientos desadaptativos. Ejemplo, robo bajo influencia de sustancias psicoactivas. En cuanto a los sociales, son los agentes socializadores que inciden en su comportamiento. Ejemplo, la familia es el primer agente socializador, perdón, el colegio, otro agente socializador, otros agentes socializadores son los amigos, el pertenecer a un grupo religioso o deportivo, dado que esto incide en la forma de percibir la cosmovisión del mundo. Efectivamente. Jimmy, ¿tienes alguna pregunta? Señora tutora, buenas tardes. No era para tener en cuenta lo que usted argumentaba de la psicología policial. Se implementa tanto para el cliente interno como para el cliente externo. Para el cliente externo es la comunidad en el momento de que se va a realizar un proceso de incorporación a la institución donde se le hace unas pruebas psicométricas, se le hace una entrevista, tanto individual como grupal, se le hace un acompañamiento no solamente por psicología, sino también por otras áreas como es la de una que se pasa en este momento la profesión, Trabajo trabajo social, social, donde se hace una trabajo visita social, sí señora, domiciliaria, ¿no? Donde se hace un estudio sí de señora. seguridad. Exactamente. Igualmente, desde el cliente interno, que ya es para los policiales, se realiza cómo es el nivel de estrés, porque no solamente la Policía Nacional, sino cualquier tipo de gremio, teniendo en cuenta la magnitud de pues se generan diferentes niveles de estrés derivados de su trabajo. Entonces, de pronto era para aclarar que el campo, no solamente la policía, sino de las fuerzas militares, y debido al conflicto y a las situaciones, tiene mucho potencial para explotarlo desde la parte psicológica. Muchas gracias. Sí, efectivamente. ¿Eres policía, Jimmy?
Sí, señora. Sí, sí, tienes que defender tu rol. Al lugar. Sí, entonces como ya explicamos, se hace toda la parte de selección de personal, atención de oficiales y familiares, lo que tiene que ver con atención terapéutica, familiar, grupal, a nivel individual, familiar, como les decía, en procesos de traumas que ellos han vivido y en formación en toda lo que es la práctica profesional. Entonces allí se hace todo lo que es entrenamiento en técnicas de socialización, entrevistas, asistencia al ciudadano y atención a población especial, en este caso porque no solamente la policía, sino todos los proyectos que se manejan hoy tienen que tener ese enfoque diferencial, enfoque de derechos, enfoque de género. Entonces desde allí hay una formación en la policía. También en la parte organizacional se maneja todo lo que es la motivación personal, el manejo del estrés, el entrenamiento en efectos del estado mental, en prevención, porque sabemos que no todas las personas que ingresan a las fuerzas militares cumplen a veces ese perfil o esas expectativas o pueden tener situaciones personales, familiares que afectan su desarrollo, desempeño dentro de la institución. Entonces, desde allí se hacen esos procesos de acompañamiento y apoyo. Investigación en agentes de unidades especializadas de contrainteligencia y contraterrorismo. Algo muy importante que creo que fue en el 2021, se creó primero el Observatorio de Estudio de la Personalidad Criminal y desde allí se está haciendo procesos donde es la primera vez que en Colombia se están vinculando a psicólogos, pues netamente de la policía, para que hagan esos estudios de perfiles criminales, para que lo tengan muy presente, que es muy importante y que las personas que hacen parte de la policía y que son psicólogos pueden ir a proyectarse en estos espacios. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, Me no hay perm- preguntas. Bueno, ahora sí venimos para la psicología penitenciaria. En esta parte que es otra subespecialidad de la psicología jurídica, pues allí se hace todo el proceso de analizar los procesos de evaluación de las personas privadas de la libertad. Entonces, hay unas personas que están en espera de juicio, otros son condenados y otros están en procesos de reinserción, ya cumplen su pena. Entonces, entra el rol del psicólogo penitenciario a hacer esos procesos de acompañamiento. ¿Y cuáles son acá? Repitiendo un poco, la psicología penitenciaria estudia todo ese ejercicio de la conducta antisocial y el tratamiento. Y en ese tratamiento que se hace la evaluación, la atención y el tratamiento de esa persona privada de la libertad, teniendo en cuenta todos esos impactos que infieren en un proceso de prisionalización y en un proceso de resocialización para prevenir el delito. Recordemos que las personas que están privadas de la libertad entran a unas condiciones realmente, hoy en día se puede decir que poco humanas, porque hay un proceso de, por decir, las cárceles están llenas de personas que están en estos procesos, que entraron por delitos, por diferentes tipos de delitos. Unos están esperando a que sea su proceso como penados, otros ya están juzgados, pero hay mucha sobrepoblación carcelaria. Entonces las condiciones humanas donde ellos se encuentran a veces no son las más favorables. Hay mucha sobrepoblación y sabemos que en este sistema toda persona que está allí, para poder mantenerse en estos espacios, tiene que dar una dávida, es decir, un dinero para poderse sostener en esos espacios. Entonces, el sistema carcelario de Colombia, pues, y la política penitenciaria tiene algunas falencias frente a eso. Entonces, nos dice Ruiz en el año 2007 que los psicólogos penitenciarios deben insertar su actividad profesional en el marco interdisciplinario, porque recordemos que allí no solamente está el psicólogo, sino está el trabajador social, el jurista, los educadores, los criminólogos, y haciendo todo este proceso de apoyo. Inclusive hay entidades o hay universidades que están haciendo prácticas con estas personas privadas de libertad
y realmente cuando se vinculan a estudiantes de práctica de cumplir unas condiciones y unos requerimientos específicos para poder apoyar a las personas privadas de la libertad. El psicólogo en este ámbito hay dos tipos, un sistema cerrado, es decir, donde hay unos beneficios in- al interior de los centros penitenciarios para las personas que estudian, que apoyan allí las labores, hay unos beneficios y también hay un sistema abierto, es decir, donde hay un consejo técnico al interior del centro penitenciario donde hacen unos informes para llevar el diagnóstico de cada uno de ellos, mirar si el modelo que ellos aplican en cada centro penitenciario es adecuado y de alguna forma si está apoyando para ese proceso de resocialización o realmente no. Dentro de ese ejercicio, tengamos en cuenta que cuando una persona ingresa a un sistema penitenciario hay un proceso de contextualización total. Es decir, cuando la persona ya sufre o se priva de su libertad, ya hay una desculturalización de ese sistema que venía estableciendo la persona porque estaba en un ambiente familiar, en un bien ambiente pareja, dependiendo del contexto donde ellos estaban, pero allí ya entra con solo hecho de sufrir su privadidad, libertad, ya la persona tiene que irse adaptando a esos espacios que es el sistema carcelario. Hay unos efectos que afectan a la persona privada de la libertad, que son la prisionalización. Algunas personas que entraron por unos delitos de bajo nivel, por decirlo así, allí en el sistema penitenciario no están organizados, como diría uno, en quienes cometieron unos homicidios, quienes cometieron tal situación, sino a veces hay patios donde se mezcla algunos delitos y se puede decir que algunas personas no están preparadas para eso y tienen unas afectaciones psicológicas fuertes frente al hecho de la prisionalización. Y cuando se vinculan a personas privadas de la libertad por hechos realmente graves de homicidios, de feminicidios, en los centros penitenciarios, los digo por experiencia propia, estuve apoyando el centro penitenciario de Cómbita. Allí existen personas que ni siquiera les permiten la luz del día y no pueden salir nunca de su celda. Y la comida se las pasan por debajo de la reja. Entonces son de alta peligrosidad. Entonces en esas condiciones dice uno cómo va a haber un proceso de resocialización cuando lo que se busca es que una persona que cometió un delito tenga en cuenta esos daños y esas afectaciones que sufrió la víctima para poder tener esos cambios, pero a veces nos damos cuenta que ese proceso de resocialización no existe dentro de nuestras cárceles. Entonces hay una cultura carcelaria, allí en Convita hay unos patios donde en el marco del conflicto armado estaban por clanes, entonces en su momento se iban organizando y dentro de ellos también habían conflictos. Entonces, al interior de estos centros penitenciarios hay una cultura diferente en cuanto al manejo y en la normatividad y el concepto que se maneja de cada uno de ellos. Si cometan por algún tipo de delito, se podría decir que se tiene un diccionario específico de cada una de las palabras que allí manejan cada uno de ellos. En su momento, la docente Luz Marlene Escamilla, que trabajó en centro penitenciario, hizo el ejercicio de crear un diccionario de la terminología que allí al interior de estos centros penitenciarios se manejaba, porque el lenguaje es totalmente diferente y es otro contexto. En ese proceso de atención y tratamiento hay un apoyo psicosocial y hay un tratamiento penitenciario. Allí se debe regir con toda la normatividad del sistema penitenciario y hay una atención psicosocial para el grupo familiar, hay una atención social para la persona privada de la libertad y una asistencia espiritual y religiosa y atención psicológica y al grupo seccionales, es decir, población LGTB o un grupo diferenciado. Hay un tratamiento penitenciario
Es decir, en los centros penitenciarios hay un consejo de evaluación y tratamiento, una junta de asignación donde hay unos centros penitenciarios que se asignan unas horas de trabajo, de estudio y de enseñanza. Tengan en cuenta que esto no es obligatorio, es solamente la persona privada de la libertad quien se vincula a estos espacios. Unos programas psicosociales para tratamiento penitenciario y dentro de esto hay unos procesos terapéuticos y las personas que, ejemplo, tienen algún problema por sustancias psicoactivas se vinculan a estos grupos terapéuticos y pueden tener una rebaja de penas. Que nos hemos dado cuenta que muchos de ellos se pelean por estar allí porque les rebajan la pena, pero realmente el proceso de resocialización es mínimo, si no lo hacen más por la participación de que les rebajen la pena. A través de la Fiscalía y los centros penitenciarios se tiene un programa que se llama Delinquir no paga y se hace a los pospenados. ¿En qué consiste? En que se hace procesos de sensibilización a la comunidad para que se hagan talleres, se comenten situaciones a los jóvenes de instituciones educativas o a la comunidad en general para que no caigan en estas inadecuadas conductas y puedan cometer delitos para llegar a estos centros penitenciarios. Entonces, básicamente es eso. Entonces, como les decía, en la parte de atención psicosocial, los servicios que se presentan son básicos, lo que es todo lo que es el servicio de salud, alimentación, el sitio donde cada uno está, la comunicación con la familia, la asesoría jurídica y el uso del tiempo libre. Y en el tratamiento tiene que ver con todo el proceso de resocialización que debe ser progresivo y se va dando por etapas. Y allí, como les digo, entra un proceso y un equipo psicosocial, no es solamente el psicólogo jurídico, entran otros profesionales. Preguntas, me permiten un segundo y prendo la luz, porque ya se año, y ya, mientras Tranquila, profe. Voy van a leer los preparando las comentarios. preguntas. Listo. Claro que sí, voy a leer los comentarios. Bueno, hay una participación activa en el chat, entonces hay unos comentarios como Windows, no sé el nombre, pero parece como Windows. Dice, en el tema de las cárceles, las condiciones son terribles, no solo por el hacinamiento, sino por la falta de humanidad por parte de los custodios, quienes son vulnerados de los derechos humanos y les están quitando la posibilidad de cualquier resocialización. Jason Snyder indica, en cuanto a la psicología penitenciaria, se entiende que los profesionales en psicología jurídica tienen un reto abismal debido a la sobrecarga poblacional privada de la libertad. Ello conlleva vacíos en la intervención integral. ¿Cómo podría abordarse ese fenómeno en nuestro país? Pues algo muy importante que aunque no lo crean es hacer una política penitenciaria que realmente vincule a profesionales en esta área, porque sabemos que en los centros penitenciarios, por decir un ejemplo, en la zona norte o en Cali, tienen un psicólogo para todas las cárceles. Entonces el psicólogo tiene que estar de cárcel en cárcel haciendo ese apoyo y ese acompañamiento. Y lo que se exige es una política penitenciaria que realmente genere esos recursos para que en cada centro penitenciario y de acuerdo a la capacidad y a los privados de libertad que hayan, realmente haya un equipo amplio de psicólogos que haga ese proceso de resocialización. De lo contrario, no se va, y no solamente el psicólogo, sino profesionales que hagan ese proceso de resocialización y que se cambie esas políticas penitenciarias porque no están dando efecto. Dice mi profe. La profe Gloria dice, así es, realmente en Colombia son pocos los programas que logran ese objetivo de resocialización, un campo que el psicólogo jurídico puede investigar y aportar muchísimo. La sociedad juzga, excluye y estigmatiza a las personas que han estado en la cárcel. Andrés Tapia dice, buenas tardes, en cuanto a lo dicho y como aporte es que recientemente salió un reportaje en Caracol informando que los profesionales de psicología son muy pocos a nivel nacional y es tanto, perdón, así que por cada psicólogo le corresponde 10.000 habitantes. Entonces, sí es un campo que está bastante abandonado y siento conscientes de esa deficiencia, ¿por qué se vuelve tan tedioso para algunos egresados obtener una oportunidad laboral? Y algo muy importante es que el solo hecho de hacer una práctica profesional, uno de los campos que menos quieren participar, precisamente porque se cree que cuando una persona comete un delito, una persona privada de la libertad, de alguna forma se aísla de la sociedad, se penaliza. Y entonces son pocos los espacios que se utilizan para hacer ese proceso de acompañamiento. Y como les digo,
sería fabuloso que desde el campo laboral se abrieran estos espacios, pero se vinculará a muchos psicólogos, no que tenga que ser un psicólogo por diferentes centros penitenciarios para poder abarcar esas problemáticas, porque sabemos que cada persona privada de la libertad tiene un sistema familiar, tiene una problemática diferente, está allí por unas condiciones que se dieron y ese trabajo se debe hacer de esta forma y no de forma grupal, o a veces algunos ni siquiera son tratados porque, como les digo, eso es voluntario por cada persona que está privada de la libertad en algunos procesos que ellos se quieran vincular para rebajar la pena. De lo contrario, pues es beneficioso y así el psicólogo quiera tener esa oportunidad, si no hay recursos, difícilmente se puede lograr. Se podría hacer con instituciones de apoyo que trabajen con personas que ya salieron de los centros penitenciarios para ya apoyar el proceso de resocialización. Por decir, la Fundación de Joana Vamos hace esos procesos, apoyo a mujeres y a personas privadas de la libertad para dar una segunda oportunidad, y allí se hace apoyo psicosocial, apoyo psicológico, jurídico, que también es otro campo de acción que ustedes podrían mirar. Perfecto, podemos continuar, profe, que ya está nuestro ponente, nuestro siguiente ponente. Listo. Y vamos con todo lo de responsabilidad penal en adolescentes. Rápidamente voy a pasar. El sistema de responsabilidad penal en adolescentes, a diferencia del sistema en adultos, tengamos en cuenta que allí se vinculan menores de 18 años. Y como les decía, allí la normatividad que nos rige es en la ley del 9 de enero del 2018, donde se establece y se modifica el artículo 1880 y el 52 de la ley 1879 del Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1090 del 2006. Es allí donde establece esos lineamientos importantes y es donde el Estado está en la obligación de proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, y esto lo refiere el artículo 52 de la ley 1098. Allí mismo también tengamos en cuenta que en esta ley se realiza procesos de entrevista y se establece este restablecimiento de derechos de estos menores, a pesar de que haya cometido en este caso no se le dice un delito, sino una infracción. Entonces, en ese proceso de resocialización es más una resocialización de tipo pedagógica, donde entra todo el equipo psicosocial también a identificar y hacer una caracterización de ese adolescente, el tipo de infracción que cometió, y hacer un proceso de restauración donde ese adolescente tenga claro el que infringió un daño a una víctima y puede tener ese cambio, y se hace un proceso pedagógico y psicoeducativo, a diferencia de un proceso penal en adultos que sí tiene cárcel. Allí es totalmente diferente. Por eso les decía desde el inicio la posibilidad que existen de utilizar a los menores de edad precisamente para todo este tipo de delitos, porque ya ahí encontramos menores que tienen 14 y 16 años y han matado muchas personas, porque precisamente se instrumentalizan porque están judicializados totalmente diferente al de adultos. Entonces permite que de alguna forma faciliten esos delitos, como también el microtráfico, el tipo de todos estos delitos que hacen que se utilicen a los menores de edad, o cuando se utilizan a menores de edad para otro tipo de situaciones, y es allí donde el sistema de responsabilidad en el adolescente entra a hacer todos estos procesos con los jóvenes, y allí el rol del psicólogo jurídico es fundamental para poder determinar y hacer esos procesos psicosociales de apoyo psicológico y mirar la trazabilidad, y allí entraría también la criminología a hacer ese análisis familiar y todo eso, y desde las mismas teorías, porque los jóvenes delinquen, donde diferentes teorías nos dan explicación de esto. Y un campo que quiero hacer la claridad, que no es un campo de la psicología jurídica, pero nosotros lo abordamos desde el semillero de psicología jurídica. ¿Por qué? Porque encontramos que actualmente se están aumentando las víctimas de las personas de siniestros viales. Y el campo de la psicología de seguridad y tránsito
es importante tener en cuenta que nosotros también tratamos a hacer apoyo y acompañamiento a las personas que han sufrido accidentes de tránsito, que existe ya en Colombia, sobre todo en Bogotá, el ORBI, que es el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales, que está creado a través de la Secretaría de Convivencia en Bogotá. Y el año pasado nosotros realizamos un evento propiamente donde se podía identificar cuál era el rol propiamente del psicólogo jurídico en este campo, y que es un campo que es nuevo y que es poco explorado, y a nuestros estudiantes que se están formando en la UNAD, sabemos que en nuestro nuevo diseño curricular está este campo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, allí el psicólogo puede entrar a hacer procesos de formación y educación vial y todo lo que tiene que hacer con prevención primaria a la comunidad en general, hacer el acompañamiento psicojurídico y legal, atención a víctimas de siniestros viales, y apoyar todo el proceso psicológico cuando las personas, ejemplo, van a sacar su licencia de conducción, y se debe tener unas características propias que cumplir, unos requisitos. Hacer investigaciones en este campo es indudablemente importante porque muy poco explorado e investigado, y, como les decía, una evaluación psicotécnica a los conductores. Muchos años atrás, cualquier persona podía estar al frente del timón y no necesitaba una licencia de conducción. Hoy en día sabemos que hay escuelas y que deben cumplir una normatividad y unos reglamentos para poder dar una licencia de conducción. Entonces allí también nosotros entramos a hacer esas valoraciones desde la psicología para que lo tengan presente. Y ya por último, ir cerrando, la contribución social que hace el psicólogo es el bienestar a la sociedad en cuanto a evaluación y tratamiento en cada uno de esos subcampos, apoyar en la política criminal, porque sabemos que el alto índice de inseguridad está disparado no solamente en Bogotá, sino en muchas ciudades del país, hacer procesos de psicoeducación y prevención, y, como les decía, en cada uno de estos campos, hacer procesos de investigación, que es esencial. Es allí donde ustedes como psicólogos crean ese nuevo conocimiento y dan un aporte social frente a las problemáticas y dinámicas que van surgiendo. Y finalmente, que lo de cada una de estas diapositivas es una ponencia amplia frente al ejercicio profesional del psicólogo, y la ética es transversal, no solamente el campo jurídico, sino en todos los campos donde usted se forme como psicólogo. Desde el momento en que usted inicia su formación, el eje ético debe ser transversal en su ejercicio de formación. Y allí se debe tener muy en cuenta, cuando se hace procesos de intervención, la confidencialidad de la información que se tiene frente al usuario que nosotros tratamos. El consentimiento informado, es decir, que si yo voy a aplicar una técnica, voy a hacer una entrevista, debo tener un ejemplo de un menor de edad, debo tener consentimiento de los padres, de ambos padres, no es solamente de uno, sino de ambos padres. El profesional debe tener las competencias, la idoneidad, el título profesional que lo caracterice, que pueda hacer ese proceso frente a una intervención. Y tener en cuenta que unos principios universales que nos rigen, que la responsabilidad, el respeto por el otro y buscar el bienestar del otro. Aunque no creamos desde el campo psicológico, nosotros podemos hacer mucho daño si no hacemos una adecuada intervención o acompañamiento a una persona cuando busca ayuda y apoyo frente a los ejercicios que ellos requieran. Entonces, para que lo tengan muy presentes, chicos. Entonces, ahora sí, no siendo más, les agradezco mucho por este espacio. Profe Ana Carolina Torres, muchísimas gracias. Yo creo que con la información que nos brindó nos dejó, despejó muchas dudas y nos dejó la semillita de interesante poder abordar las temáticas de la psicología jurídica. Muchísimas gracias. Bueno, Les damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, que desarrollará la ponencia Autopsia Psicológica, Jorge Alberto Bernate López, un psicólogo de la Universidad de Ibagué, magíster en Psicología Jurídica de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, experto en políticas públicas y desarrollo territorial, docente investigador, perito privado en psicología forense para casos penales y civiles. Muy buenas tardes, estimado Jorge. No se le escucha.
Tranquilo, mientras tanto, los invito a ustedes a diligenciar la asistencia que está compartida en el chat. Los asistentes agradecen mucho a la profesora Ana por la valiosa información y el conocimiento en el tema en este espacio que fue muy Hola, hola, explicado. probando. Ya se escucha mucho mejor. Sí, Ahora mucho mejor. Vale, sí, ya tuve que señor. cambiar un momentico de audífonos. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación también. Un gusto en conocerlos. Yo soy el profe Jorge Bernate, soy de la UNAD también. Aunque en este momento no tengo contrato, pero aquí estamos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Como les decía, soy egresado de la Universidad de Ibagué como psicólogo y magíster de la Santo Tomás en jurídica. Llevo ya en este cuento más o menos unos 10 añitos y vengo hoy a darles, digamos, un tema muy importante que si me permiten voy a proyectar, que más que una ponencia es un modelo más cercano justamente a lo que tiene que ver con la formación, ya que el espacio pues también tiene un componente formativo. Entonces, si están de acuerdo, voy empezando. Claro que sí, profe, somos oídos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, dentro del ejercicio, digamos, del psicólogo jurídico en Colombia, hay muchísimo que hemos heredado pues desde otras latitudes o de otros componentes a nivel mundial, ¿sí? Desde lo más cercano que hemos heredado nosotros, pues hemos heredado muchísimo del componente europeo, pero hispanoparlante, o sea, de España. Muchos de nuestros vecinos grandes, tanto justamente del norte como del sur, y muchos de nuestros referentes, digamos, en formación, porque nosotros digamos que pues, en el campo de la psicología jurídica, si bien es cierto, ya llevamos un poco más de 20 años en Colombia haciendo una formación académica, un ejercicio, digamos, respetable, maduro, bien constituido, dentro de la academia, dentro de la investigación y dentro del ejercicio propio de los roles jurídicos. No es la más antigua de las ramas en la psicología de los campos de aplicación propios que tenemos en nuestro contexto colombiano. Entonces, digamos que todavía somos alguna de las corrientes o tendencias nuevas todavía. A nivel Colombia no somos muchos en cuanto, digamos, la propia maestría. No hay muchas, de hecho, en Colombia. La formación postgradual no es tan amplia como en otros países. Y muchas de las técnicas nos llegaron tal vez un poco tarde. ¿Sí? De hecho, actualmente Chile nos lleva una ventaja por lo menos de unos 10 años de investigación, hablando por lo menos mucho del componente que hablaba la profe Carolina, en lo que tiene que ver con intervención del penitenciarismo, todo el proceso obviamente de resocialización. Ellos tienen ya un sistema muy bien estructurado, ya digitalizado, virtualizado para todo el tratamiento, pero Colombia todavía está un poquito atrás en estas técnicas. La autopsia psicológica es un proceso que se ha venido rescatando de a poco porque es un proceso que es muy complejo de utilizar en muchas partes del mundo, pues porque requiere un entrenamiento muy particular de las personas. Recuerden que nosotros, más allá de ser auxiliares de como tal de la justicia, como en algún momento, digamos, históricamente, pues está la psicología jurídica, somos un factor importante de aportamiento, digamos, o de claridad técnica, científica y académica a muchos procesos. Y la autopsia psicológica es una herramienta que viene desde hace muchísimo tiempo, que a Colombia, digamos, llegó tal vez en los años 2000, cuando en los 90 ya tenían expertos en Estados Unidos hablando de hace 20 o 30 años del proceso. No hay muchos en el país que manejen este tema, es un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas piensan que la autopsia psicológica es como lo muestra la imagen, ¿sí? Pero lo que sí tiene la imagen, digamos, de muestra, digamos, del proceso que se tiene en claridad, es que la autopsia psicológica nace a través de la dificultad que se tuvo en algún momento de poder explicar un presunto homicidio con duda de suicidio, ¿sí? Entonces, cuando no teníamos todas las herramientas digitales que se tienen ahorita, pues porque ahorita hay muchísimo elemento que se puede llegar a hacer trazabilidad de cómo surgió, digamos, un homicidio, no solo a través de técnicas, herramientas y demás, sino también filmográficas, muchas cámaras en general. Pues hace mucho tiempo se podría llegar a entender que se podría confundir e intentar pasar un homicidio por un suicidio. Y que si de pronto quien estaba justamente detrás de tal acto era una persona, digamos, con una experticia, digamos, en un proceso criminal, con una vida criminal bastante grande, muy versátil, la persona homicida, pues no iba a ser tan fácil de rastrear y podía hacerse pasar por un homicidio. Hace unos muy buenos años, en el Tolima hubo justamente un ejercicio de esto real, sí, en Ibagué. Y lamentablemente la que sufrió, como cosa rara, digamos, el vejamen pues de la violencia fue una mujer que pues fue asesinada por su novio, su pareja. Esta persona era médico
y tenía muchísimo pues, conocimiento farmacológico, morfofisiológico y demás. Y utilizó medicamentos anticoagulantes para que las marcas justamente que se le hicieron al cuello por ahogamiento mecánico con las manos no surgieran tan rápido como surgen normalmente, se llaman equimosis, pues con rigor mortis. Y lo hizo justamente muy bien planeado, digamos, se canalizó una vena que no era fácil de rastrear, lo hizo obviamente muy reciente, la persona falleció, y luego con su propia fuerza utilizó todo, digamos, una escenografía creada por él, donde simulaba, digamos, una suspensión, un ahorcamiento, un suicidio. El tema es que esta situación sucedió y para poderlo, digamos, de verdad culpar con todos los actos y con todo el material probatorio, se demoraron 2 años y medio para poder recopilar todas las pruebas y poder obviamente hacer un buen pues, enjuiciamiento y una buena imputación de cargos del proceso. Pero ya llegando justamente al punto, arranca que el suicidio primero tenemos que entenderlo como un problema sociopolítico. ¿Por qué? Porque las condiciones de bienestar mental siempre van a estar sujetas a condiciones propias de cada contexto. Pasando ya de ahí, porque tenemos obviamente que entender que no podemos equiparar todos los suicidios bajo la misma condición, no lo podemos trazar, atender ni prevenir bajo la misma circunstancia, pues tenemos que hablar de cada una de las diferentes problemáticas que pueden conllevar a una persona a cometer suicidio. Pero bueno, Gutiérrez nos decía a nosotros en el 2006 que toda esta situación surge a través de una ideación propia, ¿sí? El suicidio surge a través, digamos, de un camino donde hay un agotamiento físico, psicológico y emocional, y ya la persona no tiene habilidades neuropsicológicas, ni sociales, ni emocionales, para afrontar justamente ya lo que aquello que le genera disconfort emocional, y pues termina obviamente surgiendo hacia su mente que la única ruta que hay para dejar obviamente este malestar y este sufrimiento, pues es quitarse la vida. Entonces, claro, tenemos varios tipos de suicidio y por eso tenemos que entender muy bien de cómo funciona la morfofisiología y la morfoanatomía o todo el componente fisiológico del ser humano. Porque los actos como tal del suicidio tienen diferentes tipos de rituales o diferentes tipos de condiciones basados en cada historia. En Colombia, los más comunes son las suspensiones a través, digamos, de sogas y demás. La segunda son envenenamientos. La tercera y cuarta son armas de fuego y heridas, pues obviamente cortantes, normalmente en las muñecas. Y ahora último está aumentando mucho a nivel mundial, aunque en Colombia, gracias a Dios, todavía no aparece que haya aumentado este caso, que es el suicidio por fuerza policial, que es provocar justamente a la fuerza policial, es muy común en Estados Unidos, a través de un delito menor que escala hacia amenaza de las personas que están obviamente en el deber y terminan matando a la persona a través de disparos. Es un suicidio que sucede así. Ahora, aquí vamos a tener ideación suicida, vamos a tener intento de suicidio, suicidio consumado y sobreviviente al suicidio. ¿Dónde es que surge justamente el problema, la situación? Surge cuando ocurre este término, la diatesis, ¿sí? Que se refiere justamente a que es una condición propia de nosotros, donde hay una predisposición biológica que tienen a tener determinada enfermedad. En este caso, la diatesis, para el caso de nosotros en el campo de la psicología, lo hablamos en diatesis emocional. O sea, tenemos a nivel mundial personas diagnosticadas con algún tipo de condición biológica propia, predisponente, a que sufran de desregulaciones emocionales. Si a esto le sumamos, obviamente, un ambiente como el de nosotros, el contexto colombiano, muy violento, muy poco equitativo, muy misógino, ¿sí? Pues vamos a aumentar, obviamente, la probabilidad de comenzar a sufrir tanto en el contexto social de suicidios como de homicidios. Y aquí es donde comienza a entrecruzarse y convertirse en un conflicto esta situación. Ahora, ¿cómo surge, digamos, toda esta situación? Surge claramente, digamos, a través, digamos, de un mapa o de un diagrama de flujo, digamos, bastante fácil de entender. Y es que tenemos que entender, digamos, que surgen a través de dos procesos, unos sociales, unos biológicos, y comienzan entonces a tener actos que llevan justamente hacia condiciones propias de cada persona. Ejemplo, la persona normalmente que llega al acto suicida es porque ha alcanzado un nivel de desesperanza, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo un nivel de desesperanza y hago entonces un proceso impulsivo? O sea, no tengo un buen control de impulsos, que puede ser un problema muy de corte biológico porque la amígdala tal vez no funciona muy bien, ¿sí? Y si soy impulsivo y tengo desesperanza, ya no me importa el mundo, ya no me importa la vida, la mía ni la de los demás, entonces tenemos, o sea, de forma explicativa,
lo que conocemos entonces como un suicida, perdón, como un homicida suicida, que es también lamentablemente muy pues, común de encontrar en nuestro país. La persona que va, agrede, mata a su expareja y luego se quita la vida. ¿Sí? Es porque llegan a estos dos puntos. Pero también tenemos la genética de los eventos traumáticos, que es la diatesis, ¿sí? Los estresores sociales, los estados también, obviamente, propios de cada contexto. No es lo mismo tener, digamos, depresión en Colombia que tener depresión en Europa y en Estados Unidos, donde la mayoría de tratamiento es de fácil acceso, no económico, pero de fácil acceso, pero en Colombia no es ni económico ni de fácil acceso. Entonces, si tenemos por un lado suicidas potenciales y en otro lado homicidas potenciales, sin ningún tipo de medida psicológica, sin ningún tipo de estudio social o criminológico, pues tenemos una bomba de tiempo. Y es lo que termina justamente sucediendo en nuestro país, donde el suicidio y el homicidio no merma. ¿Sí? La única momento en que mermó fue en pandemia porque todos estábamos confinados. Y pues se debe a que estábamos confinados. Entonces son situaciones que suceden pues sin ningún tipo de medida en nuestro país. Ahora, la conducta suicida es un fenómeno multicausal. Tenemos que hablarlo desde todos los puntos de vista porque suicidio puede llegar a través de cualquier tipo de justificación. Esto cambia a través de las culturas, de las sociedades, de las variedades de comportamientos, de X o Y motivo, cantidad, edades, géneros, sexos y demás. ¿Sí? Entonces hay que entenderlo como fenómeno multicausal. No se puede colocar a una sola condición, que lamentablemente es mucho lo que se encuentra de una forma muy cultural en nuestro país, es que se le atribuye el suicidio al consumo de drogas o inclusive desde un dialecto muy, muy coloquial a la falta de Dios. Pero no entramos justamente a debatir qué es lo que conlleva, porque es que el suicidio es una respuesta, ¿sí? Y como respuesta quiere decir que antes hubo una acción o una problemática, y es toda esa problemática la que no estamos nosotros abordando. Ahora, las cifras, como les digo, normalmente pues son en aumento, por lo menos en nosotros tenemos un riesgo bastante alto entre lo que son las juventudes, adolescentes y el adulto joven, que no termina, digamos, por ser muy específico porque nos dicen, mire, los rangos de edades son estos y estos, y estos y estos, pero de los 15 a los 19 años hay 4 años de diferencia muy grandes, y de los 20 a los 24, inclusive a los 28, es donde se acaba la juventud, son rangos de edades de cortes que son extremadamente largos. Pueden pasar cualquier cantidad de circunstancias propias de cada cultura, de cada persona, de cada situación, y eso obviamente no termina por ser atendido de una manera muy clara, muy específica, y volvemos otra vez al punto. En un ambiente violento, misógino, machista, con pocas oportunidades, la violencia es un modelo adaptativo a un ambiente en el cual yo no tengo cabida. Y entonces en el lenguaje de la violencia, pues gana el que sea más violento, ¿sí? El que tenga más fuerza. Y si eso me va a llevar justamente a que yo tengo que matar para sobrevivir, pues es un modelo de por qué nosotros en Colombia tenemos normalizada la violencia. Entonces la violencia es buena para castigar, como nos decía, digamos, la profe Carolina. Entonces si yo cometo un delito, yo debo penar, debo sufrir, porque el sufrimiento es lo que me conlleva justamente a cambiar de idea. Y la respuesta es que ese modelo no funciona. ¿Sí? De hecho, es una explicación de por qué, no sé si alguno de ustedes haya escuchado alguna vez el término de 2, 3 o 4 cadenas perpetuas. ¿Sí saben por qué es el término de varias cadenas perpetuas? Pues con una tenemos, ¿no? Pues porque pues con una que nos moramos en vida ya no vamos a resucitar y a morir más veces. Pero se hace porque viene heredado de un concepto religioso, en donde la ley del hombre surge primero y luego es juzgado por la ley de Dios. Entonces, como las penitenciarías obviamente fueron creadas a través de diferentes estados en muchos otros países, pues tenían muchos conceptos religiosos en donde se creía que la persona podría pasar a otra vida y también debía pasar penando. O sea, usted no solo iba a penar una vida, sino dos, tres y cuatro cadenas perpetuas. ¿Sí? Eso tiene un simbolismo también ahí en la parte jurídica y en la parte del penitenciarismo que ahorita no es el tema, pero en otro momento podemos tratar. Entonces, por índice en el 2019 nos da por lo menos que los grupos de mayor cantidad son los menores de 18 años que están en riesgo suicida, homicida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de desprotección hacia nuestra infancia y nuestra adolescencia. De hecho, el sistema de responsabilidad penal es el claro ejemplo de que se intentó adaptar a un sistema de adultos a los menores y no funciona. ¿Sí? No hay nivel de resocialización positivo en el nivel del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las sanciones no corrigen, no generan, digamos, un decrecimiento positivo de la estadística.
¿sí? No, o sea, no mejora la situación. Es un problema que sigue y sigue y sigue y aumenta. Ahora, hay factores muy causales propios de los cuales podemos hacer, digamos, uso de la autopsia psicológica. Ejemplo, problemas, y lamentablemente es el que más puntúa, conflicto pareja-expareja, porque es lo que más vemos en nuestro país. Problemas familiares, herencias, lamentablemente, muy, suena tal vez un poco telenovelesco, muy de novela, digamos, de es que el heredero mandó a matar a otro heredero y luego lo hizo pasar como un suicidio, como un accidente. Bueno, ese tipo de circunstancias pasan. Problemas económicos. Y pues los mecanismos más comunes son la intoxicación, lo cortopunzante y la asfixia. Ahora, tengo por aquí un micrófono prendido. Tranquila, ya lo silencié, profe. Muchas gracias. Tenemos unas causas psicológicas no patológicas, que es lo que comúnmente llaman condiciones sociales socioculturales. Y la primera que puntúa es la angustia emocional. Cuando no tenemos un buen nivel de regulación emocional porque no se nos ha entrenado formalmente para tenerlo, pues somos propensos a ser violentos, lascivos, nocivos hacia otros y hacia nosotros. Pues completamos justamente el ciclo del homicidio-suicidio. Tenemos eventos traumáticos porque en Colombia pasan cualquier cantidad de cosas. ¿Sí? Lamentablemente es un país que vive en guerra o vivimos en guerra. Tenemos un sinfín, digamos, de problemáticas presentes, pasadas y quién sabe si futuras, ¿sí? Tenemos niveles de abuso laborales, personales, familiares, sentimentales, en todo tipo. Problemas de crianzas, enfermedades crónicas por un sistema de salud que es deficiente y bullying en el colegio. Gracias a Dios, aquí todavía no es tan fácil conseguir armas como es en Estados Unidos, si no tendríamos tiroteos en todos los colegios. ¿Sí? Y tenemos el caso de Dallas, en Texas, hace poquito, Miami, Connecticut, chicos 14, 15 años, una R-15, una escopeta, van y matan a un montón de personas y luego se suicidan. Dime, Julián, tienes la manito levantada. ¿Sí me veo, profe? Sí, sí te ves. Sí, se ve. Sí, yo siento principalmente que reconocer aquí que más allá un poco la salud mental, la idea no es solo reducirlo netamente a tomar terapia, tomar medicamentos. Siento que también parte de los contextos de situaciones de bullying también provienen en entornos familiares. Siento que en ocasiones en las escuelas, y lo digo porque yo sobreviví a ese tipo de cosas, no se le da como el abordaje. Siento que principalmente cuando tenemos los principales comentarios por parte de profesores o acompañamientos, incluso de propios psicólogos, es como no se deje, o es que usted también puede, o ay, pégale también, como en un Bueno, lo que idioma pasa como es que, muy mira, así en general. yo te voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Eh, En Blueprints y en Crime Solutions, que son dos entidades muy grandes que tienden justamente a invertir en procesos de investigación para diferentes tipos de modelos, en especial muy del corte sociojurídico, psicojurídico en general. Uno de los estudios que mayor tiene incidencia, por lo menos que a mí me llamó la atención hace unos años, es un proyecto que se hizo en una universidad de Canadá, en donde cayeron en cuenta en una situación que tal vez pues les parezca un poco curiosa, un poco chistosa, y dijeron, no, pues es que la violencia hacia la mujer no la podemos prevenir. O sea, no hay forma de cómo atacar en el momento preciso en el que está siendo violentada una mujer. Venga, ¿y por qué mejor no entonces entrenamos a la mujer a que se defienda? Y hubo un montón de entusiastas que dijeron, sí, y agarraron un prototipo, digamos, un pilotaje en una universidad donde tenían un alto índice de violencia sexual hacia la mujer, porque recuerden que en Estados Unidos y en Canadá las personas en la universidad duermen dentro, de dormitorios dentro del campus. Y decidieron entrenarlas en artes marciales. Y en el primer semestre bajó 15% el reporte de mujeres violentadas, porque todas las que llegaron a sufrir en algún momento algún tipo de violencia les devolvían el golpe. Entonces uno dice, tal vez no sea la mejor opción, pero estadísticamente funciona, ¿sí? Entonces uno dice, ok, tal vez psicológicamente no es la mejor recomendación ni el mejor consejo profesional que se pueda llegar a decir, pero en un modelo en donde el hombre se siente capaz de violentar a la mujer por percibirla como una mujer indefensa, cuando se le quita la indefensión, se le quita una de la intencionalidad. Sí, entonces, dime, Julián. O sea, profe, entiendo tu punto, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero siento que realmente hay que abordar, y creo que principalmente estamos hablando también de un tema como la violencia contra la mujer,
Creo que principalmente tener entidades como la Secretaría de la Mujer, la Policía de la Mujer, la Línea Púrpura, la Línea Morada en general. Siento que también fomentar educaciones con enfoque de género también Ya en las hay, muchos aspectos. Siento que son cosas que realmente promueven proteger a la mujer en general. no la protegen. Eso no genera protección, genera cambio de conciencia. Pero la protección es que la mujer pueda percibirse segura, Sí, también. ¿sí? Que no lleguen justamente a atentar contra ella. Esa es la protección. Esos son términos diferentes, muy de corte sociopolítico, que no ocurren, que no lo podemos garantizar, ¿sí? Es como que tú llegas a una percepción en Colombia de qué personas se sienten seguras en su ciudad. El nivel de inseguridad percibido es meramente una representación de la misma población. Y si yo voy y te ubico en Bogotá, ¿sí? En la 183 con autopista norte, tú me vas a decir, no, pues a lo mejor me siento un poco seguro, pero si te saco de ahí y voy y te coloco en el barrio Santa Fe, tú me vas a decir, yo aquí ni de riesgos, porque es una cuestión que no ocurre, o sea, no es tan fácil de sustentar. Pues la educación hace parte, digamos, de un cambio de pensamiento que no se ve inmediato, sino a través de las generaciones. Y es una cuestión que todavía en Colombia no hemos logrado, digamos, adquirir o pautar como una marca que se herede. ¿Sí? Porque tenemos una apropiación de la normalización de la violencia como un modelo de crianza, como un modelo de resolución de conflictos, como un modelo de castigo, como un modelo de penitenciarismo, como un modelo de sanción. O sea, la violencia en Colombia es funcional, culturalmente hablando. Dime, Jimmy, tienes la manita levantada. Señor doctor, buenas noches, gracias por la participación. ¿Cómo estás? Estamos en Colombia y muchas veces nosotros, ahorita con el auge de las tecnologías, tratamos de traer modelos de otros países y discúlpeme como usted dice, la palabra coloquial, estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Y muchas veces que queremos decir, bueno, pero ¿por qué aquí sí se puede hacer este modelo y en Colombia no? Entonces, como usted lo acaba de decir, el cambio cultural se va dando poco a poco. Hace 10 años era normal, discúlpeme la expresión, perdóneme que voy a hablar coloquialmente, darle la jeta a la mujer porque tocaba educarla. Hoy en día, como usted lo acaba de indicar, ya existen demasiadas herramientas que permiten proteger a las personas vulnerables, como en este caso estamos hablando de la mujer. Eh, Tenemos unas situaciones de que día tras día las diferentes generaciones vienen con un chip de sensibilidad. Entonces, eso hace que muchos temas sean neurálgicos, sin entrar en polémica además. Entonces, sí es importante, como la postura que usted acaba de tomar, poder desde de conocimiento y desde la parte científica abonar por qué se necesitan algunas pautas para cambiar algunas conductas en la ciudadanía. Gracias, doctor. Vale. Lo que pasa con, digamos, con digamos, como el aforismo que acabas de decir, es que allá funcionan es porque el brazo político es incisivo, o sea, lo dice y se cumple, ¿sí? Ejemplo, Suiza tiene una política por lo menos que tú a las 10 de la noche no puedes bajar la cisterna del baño porque molestas a los individuos. A las 10 de la noche no te permiten lavar loza, a las 10 de la noche no te permiten bañarte. ¿Y cómo llegaron a ese punto de entendimiento donde todos no hacen ruido a las 10 de la noche? Con multas y con sanciones serias, no adaptativas ni heterogéneas, homogéneas. ¿Cómo se logró entonces que Suiza por lo menos tenga un modelo educativo público de calidad? Invirtiendo en la educación de calidad, no peleando contra el privado. ¿Hay colegios privados? Sí, claro, y carísimos. Colegios. Pero es gratuito el público y tú te puedes encontrar el hijo del primer ministro en un colegio público como si nada, ¿sí? ¿Qué ha hecho Chile en ese proceso? Se ha replanteado reformas propias, tanto sociales como políticas, que les ha permitido justamente llegar al escenario de poder plantear una nueva visión, obviamente, de pues, la resocialización. ¿Sí? En Colombia no ha logrado como tal salir del acto de violencia, entonces si a mí me violentan, yo tengo derecho a la venganza. Y entonces la condena o la pena es mi venganza social. ¿Por qué? Porque pues venganza sería que yo fuera y le corte una mano o algo por el estilo, muy de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Lo que pasa aquí como tal es que nosotros tenemos conceptos muy misóginos y muy machistas, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Y está instaurado como tal culturalmente durante muchísimo tiempo. ¿Sí? Ustedes quieren escuchar a una persona machista, escuchen muchas veces la crianza que tiene, digamos, muchas veces la mujer contra el propio varón.
¿sí? No permitir en la cocina, no llorar, restringir obviamente la sentimentalidad o la emocionalidad y diferentes tipos de condiciones. Esto requiere un cambio generacional propio y no es porque la generación cada vez venga más susceptible o más sensible o más de cristal, porque recuerden que la generación no se cría sola, la criamos nosotros, ¿sí? Entonces, el resultado de una generación que está ahora cada vez más inconforme con las situaciones es el resultado de nosotros y de los pasados. Eso es lo que pasa. Dime, Andrés. ¿Se me escucha? Sí, sí. Es que en cuanto al aporte que daba el compañero anteriormente sobre lo del tema de, pues de lo de los colegios, yo también quiero aportar algo en cuanto a eso y en cuanto a la crianza. Por ejemplo, también Ujú, vivimos en la actualidad de la ley del más vivo, por decirlo de alguna forma. Eso también es algo que se ujú, debe concientizar y cambiar, porque eso también ujú. afecta nuestra forma de vivir y cómo nosotros nos reflejamos hacia los demás y cómo nos ven. ¿Por qué? Porque entonces, Claro. es que usted no aprovechó. Usted sí, pues perdón la palabra, usted sí es pendejo porque no aprovechó. Entonces, Sí, ahí es mucha hueva. cuando, exactamente, sí, exactamente. Entonces, cuando o sea, como que tanto el ambiente como el entorno, como la Ujú, sociedad actual, como que lo cambia a uno y le da como esa malicia indígena que dicen comúnmente. Entonces, también es eso en cuanto, yo creo que también eso aplica en cuanto a la concientización de decir, no siempre tiene que aplicar la ley del más vivo, sino ser justos con todos y con todas. ¿Sí me explico? Porque al final todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, no es porque ujú. este es más despierto que yo tenga que pasarme por encima. Entonces, eso también va en parte a la crianza y cómo es Colombia a los diferentes países que se quieren comparar. No podemos Claro. comparar Colombia con Dinamarca porque pues la crianza empezando es diferente, porque nos crían con la ley del más vivo, o uno tiene que ser vivo porque, literal, a mí me lo han dicho, si usted no es vivo, usted se lo comen. Entonces, pues, entonces ahí es donde empieza como que a patinar lo que hacemos contra lo que decimos o contra lo que somos. ¿Sí me explico? Ujú. Ese sería mi aporte, profesor. Sí, claro, es totalmente cierto. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que bajo el concepto básico de que somos humanos todos y que si en un lado puede funcionar aquí también, la respuesta es que sí puede funcionar. La cuestión es qué tanto somos nosotros flexibles y no tenemos rigidez social y psicológica para, obviamente, aceptar estos cambios. La respuesta es que no solo hemos tenido, digamos, malas direcciones, malos dirigentes, sino también que socialmente nos hemos resistido a los cambios. Ahora, hablando en cuestiones muy desde la psicopatología, tenemos también condiciones propias en donde pues, se pueden llegar a encontrar diferentes tipos de condiciones psicopatológicas que pueden llegar justamente a desencadenar suicidios, homicidios y pueden confundir al investigador cuando intentamos obviamente llegar al punto de poder decir, venga, este tipo en realidad se suicidó, esta mujer en realidad se suicidó o esto es un homicidio que está manipulado. Mire, les voy a colocar un ejemplo, un caso más reciente. Yo creo que todos se acuerdan ustedes el caso de la niña indígena Juliana Zamboní, ¿sí? Juliana Zamboni fue asesinada por un arquitecto de Bogotá de apellido, no me acuerdo en ese momento, Uribe, Noriega, Uribe, profe, sí, Rafael Uribe Noguera, creo que era el apellido completo. Noguera. Entonces, tenemos causas por lo menos en las cuales él agrede a la niña sexualmente después de que la secuestra, ¿sí? A tal punto, obviamente, que le deja marcas de mordiscos en el cuerpo. Y los hermanos que eran abogados llegaron a manipular el cuerpo. Es más, el cuerpo lo bañaron con aceite, porque sabían justamente que diferentes tipos de marcas, huellas dactiloscópicas y demás, no las borra el alcohol ni la lejía, pero el aceite sí, porque lo absorbe la piel. Les quita como tal la inflamación que dejan los mordiscos y las otras marcas. Entonces uno dice, ok, aquí hubo un intento de manipulación, ¿sí? Y de hecho este tipo intentó pasar hacia una clínica de rehabilitación por consumo de sustancias. Entonces se manipuló todo un escenario para que el material probatorio fuera confuso y no pudiera inculparse de una manera tan, pues, tan directa, pues, a este individuo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las más comunes que encontramos en esto? Encontramos personas con trastornos emocionales por depresión, ansiedad, ¿sí? Trastorno posicional desafiante, ¿sí? Bipolares, maníacos depresivos. Tenemos trastornos disociativos en la personalidad, limítrofes, múltiples evitativos, paranoides, antisociales, dependientes, obviamente despersonalizantes, como por ejemplo algunas esquizofrenias, algunas cuestiones esquizotípicas, psicóticas, delirantes. Tenemos los espectros de la esquizofrenia,
y también tenemos algunos por sustancias psicoactivas que pueden llevar a, obviamente, pues estar en este doble proceso homicidio-suicidio, ¿sí? Entonces no es tan sencillo de determinar sin tener toda la situación. Ahora, el único inconveniente, por lo menos de esta ponencia que les tengo, chicos y chicas y docentes también, es que en este momento me debo retirar porque a las 7 tengo otro pack, ¿sí? Y ya me están esperando en el otro y es un pack zonal de competencias comunicativas. Yo les propongo una cosa si están ustedes de acuerdo. Normalmente esta ponencia o este curso, porque es un mini curso en realidad, está hecho para ser dirigido más o menos en unas 2 horas. Mi profe, ¿te parece si podemos partirlo en otro escenario? Pues estaríamos hablando al respecto, profe, por lo que el tema está muy interesante y ya en el chat empezaron a decir, uy, sí, sí, interesante. Entonces yo creo que Sí. se puede hablar de esa posibilidad para continuar con la temática. Sí, es que me da mucha pena tener que cortar así, pero es que el pack también es zonal y me lo colocaron desde centro, entonces pues no puedo faltar. Ya de hecho me están esperando y me están haciendo aquí caritas en WhatsApp que no me he conectado. Vale, Entonces, mi profe, dejémoslo muchísimas hasta aquí, gracias. ¿sí? Con el Profe compromiso de Janet, que obviamente nos conectemos a otro proceso porque Sí, mira, nos profe, falta todavía unas 30 diapositivas por trabajar. sí. Entonces, perfecto, profe, muchísimas muchísimas gracias gracias. Profe por el Janet, o la No, otra espacio. también. gracias a usted por... Cuénteme, profe Ana. Profe Janet, nuestro profe Jorge Bernate hace parte del semillero de psicología jurídica. Entonces, la otra propuesta es también que se genere un espacio cuando nos vinculemos a a la segunda parte de este encuentro. Yo quería saber si me podrías permitir presentar un video de 1 minuto del semillero. Por supuesto, profe. Entonces, pero no tengo acceso por lo que el profe. No, ya lo quité. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un excelente día. Yo Gracias. soy el profe Jorge Bernate. Gracias, Estoy profe pendiente de lo Jorge. que ustedes necesiten. Qué pena que tenga que salir así corriendo, pero es que me casaron estas dos en el mismo día. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a usted, profe, muy Permiso. amable. No me permite, profe Janet. Ya miramos, profe. Listo. Inclusive les hago la invitación porque no sé si todavía está Caterine. Ya, profe, ya Eh, tiene Ya tienes privilegios. privilegios, mi profe Ana. listo. Pero ¿será que sí se escucha? A ver. No se escucha, profe. Toca que cuando lo comparta le dé clic en la parte superior donde dice que incluir sonido del computador, del ordenador. Mm, ¿Cómo selecciono acá el sonido de este video? Vuelva a dar play, profe, y póngale todo el volumen a ver si alcanzamos a escuchar, ¿vale? Mientras tanto, invitamos a diligenciar la asistencia, por favor. Bienvenidos y bienvenidas ¿Se a Listo, escucha? profe. Sí se escucha. Sí, señora. creado en el 2018 por líderes, docentes, estudiantes y egresados de la UNAM. El semillero No se escucha muy bien. de competencias investigativas en formulación de proyectos. ¿Cómo comparto el audio? Es que cuando le doy compartir no me dio la opción de subir, porque yo sé que con audio, ¿será que dejo de compartir y vuelvo y lo subo? Sí, profe, hagamos nuevamente el ejercicio, no hay problema.
Mi profe Ana, si quieres, intenta compartirnos tu pantalla y miramos a ver si te podemos ayudar. Proyectos de investigación, deriva en investigación y Ahora Ah, sí. se opción de escucha muy grado y bien. Bienvenidos y bienvenidas al Semillero de Psicología Jurídica, creado en el 2018 por líderes, docentes, estudiantes y egresados de la UNAD. el semillero aporta a la cualificación de estudiantes en la formación de competencias investigativas en formulación de proyectos de investigación, deriva investigación como opción de grado y permite la participación de la cualificación del perfil profesional. También brinda la oportunidad de formación continua en los campos de la psicología jurídica, como la psicología forense, la psicología victimal, psicología criminológica, psicología del testimonio, psicología penitenciaria, mediación y conciliación, psicología del tránsito y seguridad vial, psicología de familia y del menor desde apoyo en derecho de familia, trabajo y civil, aprendiendo técnicas y herramientas para indagar en escenarios jurídico-legales. También hacemos trabajo de campo en el rol de semilleristas de investigación. Nuestro semillero está articulado con la línea de investigación del programa de psicología denominado Intersubjetividades, Contextos y Desarrollo. Dentro de los logros tenemos una publicación como artículo científico sobre impacto y conocimiento sobre el delito de feminicidio en la población colombiana. Se ha participado en el programa de salud global sobre el feminicidio y violencia de género. Por otra parte, se ha desarrollado la primera y segunda jornada de psicología jurídica, esta última sobre psicología del tránsito y la seguridad vial. En el semillero de psicología jurídica también tenemos formación del talento humano. Nuestros docentes acompañan y asesoran opciones de grado, participan como par evaluadores y también vinculan a otros profesionales especializados en otras disciplinas. Este 2024 tendremos articulación con la Universidad Católica de Colombia y tenemos proyectos a trabajar como proyectos de investigación en validación de programa de prevención del delito y autocuidado en Iquitas, percepción de riesgo de violencia al feminicidio, evaluación del trauma psicosocial en víctimas del conflicto armado y también investigación en los accidentes de tránsito. Vincúlate al semillero de psicología jurídica y afianza tus habilidades investigativas. Listo, les quiero hacer la cordial invitación. Desde este momento nosotros estamos haciendo una investigación de la percepción del riesgo feminicida con estudiantes de la UNAD. Entonces, quienes estén interesados, con mucho gusto para aplicar el instrumento del violentómetro, pueden, yo podría, no sé si con el aval de ustedes, compartir el enlace del cuestionario a quien quiera participar en esta investigación. Recuerde que es netamente voluntaria. Claro que sí, profe, y tenemos preguntas de cómo hacen para participar del semillero, cuáles son los requisitos. Hay interesados de estudiantes de primera matrícula, pero creo que existen unos requisitos para poder participar y algunas competencias que debe tener el estudiante. Dentro de nuestro semillero hay estudiantes de primera matrícula y estudiantes que ya han venido acompañándonos en el ejercicio durante 2, porque realmente yo también soy nueva en el semillero, apenas llevo un añito como líder del proceso, retomando el semillero. Entonces, lo importante es tener voluntad, disponibilidad y participación en el semillero para poder generar productos de nuevo conocimiento. Es un rol y el hacer parte de un semillero de investigación, sea en este psicología jurídica o en otro que tengan en su zona, es indispensable porque desde allí ustedes hacen procesos de investigación para dar respuesta a esos escenarios donde desde los contextos de sus comunidades, de sus departamentos, territorios, podamos dar respuesta, en este caso a los operadores de justicia, al sistema de justicia y a las comunidades frente a los procesos de prevención en ejemplo de violencia feminicidia, y parte de este ejercicio teniendo en cuenta los últimos índices de feminicidio, conjuntamente estamos haciendo esa investigación de la percepción del riesgo feminicidia en estudiantes de la UNAD. Muchas gracias y cualquier cosa colocaré mi correo en donde pueden escribir y les haré la invitación para hacer parte del semillero. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, profe. Interesante tema. Y pues, estimados colegas y asistentes, en nombre del comité organizador, quiero agradecerles profundamente por su participación activa en este encuentro académico sobre el rol del psicólogo en el contexto de la psicología jurídica y forense. A lo largo del encuentro hemos explorado diversas facetas de esta importante especialidad, abordando desde las competencias esenciales y los desafíos éticos hasta la colaboración interdisciplinaria y los avances recientes. Quiero agradecer especialmente a nuestros ponentes, quienes con su conocimiento y experiencia han enriquecido significativamente nuestras discusiones. También agradezco a todos ustedes por sus preguntas, comentarios y participación activa en el encuentro, que ha sido realmente enriquecedor e interactiva. Como cierre, los invito a seguir profundizando en este campo, a mantenerse comprometidos con la ética y la excelencia en su práctica profesional. Espero ese encuentro haya sido inspirador y que nos haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para aplicar a nuestro quehacer diario. Los animo a seguir participando en futuros eventos de Jueves de Psicología y a mantenerse siempre curiosos y apasionados por el conocimiento y la mejora continua. Muchísimas gracias y hasta pronto.